es que el poder se ejerce sobre algo, si no, no se trata de poder. Entonces, efectivamente, en ese sentido, cuando hablamos de que hay una afirmación del poder en el cuerpo, es que hay algo, hay una serie de ejercicios que se ejercen sobre el mismo. El segundo, digamos, aspecto importante de análisis es que el cuerpo también es una construcción discursiva. Cuando nosotros hablamos de discurso, regularmente estamos acostumbrados a que es este arte del habla o el estar, por ejemplo, dirigiéndoles ahorita. Pero un discurso puede ser desde una representación, es decir, una imagen, un conjunto de significados que hablan con respecto de algo. Es decir, si nosotros partimos entonces de esta segunda premisa, el cuerpo es un conjunto, una construcción de signos, de significados, que por lo tanto en conjunto adquiere, en términos estrictos, una significación, por lo tanto es representado. Entonces, por ello es un discurso, es una narración, el cuerpo se vuelve una narración por lo que muestra, por cómo se le percibe, que este será otro elemento que mencionaré más adelante. El tercero de ellos, y que ya les he estado haciendo mucho énfasis, es la representación y la autorrepresentación. Cuando nosotros hablamos de una representación, hablamos de una idea de algo, ¿sí? Nosotros construimos regularmente nuestras visiones, nuestros paradigmas, nuestro conocimiento desde nuestro lugar de apreciación. Es decir, nosotros como sujetos cognoscentes construimos conocimiento a partir de nuestro bagaje cultural, de nuestras premisas, de nuestros juicios. Y esto implica que tengamos una visión con respecto a objetos concretos que parten desde esa estructura de nuestro pensamiento. Entonces, el cuerpo es una categoría de análisis, también el cuerpo es una construcción que el sujeto realiza con respecto de otros y de sí mismo. Por eso hablamos de que es una representación, es una idea de algo, puede ser del otro, hablando en términos de alteridad, o bien una idea de sí mismo. El cuarto elemento es que nosotros no podemos estudiar al cuerpo como categoría de análisis sustrayéndolo de un contexto. ¿Y qué es el principal contexto que han establecido los teóricos sociales con respecto a que el cuerpo es mediatizado por la cultura? ¿Sí? ¿A qué voy con ello? Es decir, nosotros tenemos una apreciación objetiva, ya no hablemos en el término de objeto, que es distinto, objetiva, que significa física del cuerpo, pero lo cierto es que esa apreciación física del cuerpo, el simple hecho de ver, está sesgada por una serie de elementos culturales que se construyen y que se comparten a través de la sociedad. Entonces, por ello también nosotros hablamos de que el cuerpo pertenece a la cultura y es mediatizado. Incluso cuando hablamos de ese discurso que decía, ese discurso que se construye del cuerpo es un discurso, muchas de las ocasiones, por no decir que es la afirmación o la regla, es un discurso cultural, ¿sí? Es decir, van a ver ustedes más adelante a qué me refiero con que el cuerpo es un discurso cultural. El quinto elemento que podríamos señalar es que el cuerpo es portador de una posición social. Esto podríamos decir que ha transitado por periodos históricos. Ahorita no podríamos hablar propiamente de que el cuerpo es una representación de una posición social. Este tipo de discurso en torno al cuerpo es un tipo de discurso muy propio de la época medieval. Vamos a ver en las representaciones al final que muestre cómo es que el cuerpo representa estatus, cómo es que el cuerpo representa las buenas maneras, las buenas costumbres. Algunas de las cuestiones que yo acostumbro siempre a hacer énfasis, que cuando nosotros analizamos un proceso histórico, debemos de analizarlo a la luz de que hay permanencias. Es decir, existen rupturas muy importantes, pero también hay permanencias. Y una de esas permanencias que se dan en el análisis del cuerpo es que el cuerpo ha sido asociado, particularmente el cuerpo de la mujer, ha sido asociado en torno a las buenas maneras, las buenas costumbres, lo bello, ¿sí? El canon estético de lo bello.
Y esto es una de esas permanencias históricas que no hay que perder de vista cuando estamos haciendo un análisis social, teórico-social, en torno al cuerpo. Por eso, no olvidar que es susceptible de una categoría de análisis. Hay varios autores que yo recomiendo siempre su lectura y que han desarrollado particularmente las historias del cuerpo. Hay una colección de historia del cuerpo que coordina Alain Corbin, que es un historiador francés. La otra es de Philippe Barriès, que también es una historia del cuerpo medieval, que puede ayudar también a ilustrar esto que les estoy comentando, un poco más sobre contextos históricos específicos, pero vaya, en la investigación científica el cuerpo ha sido un tema muy importante. Por último, es que hablamos como premisa importantísima de análisis teórico, que el cuerpo también es una clasificación primaria de las culturas. Ahí perdón que me faltó una L. ¿A qué se refiere que es una clasificación primaria de las culturas? Sobre el cuerpo recaen muchos aspectos del orden y del desorden. En el medievo, para ilustrar el ejemplo que comento, en el medievo había una creencia, siempre existió la creencia, de la división entre el alma y el cuerpo. Se creía que el cuerpo era el que era tendiente al vicio, que si el hombre no alcanzaba los objetivos que Dios le proponía, lo que la religión establecía, era porque su cuerpo era tendiente a. Y entonces cuando vemos ese discurso, un tanto más bien mágico, religioso, que impregna una serie de disposiciones jurídicas, es que nosotros alcanzamos a comprender, por ejemplo, un fenómeno. ¿Por qué en el medievo los castigos y las penas se infligen al cuerpo? ¿Sí? Porque Michael Foucault, en su famosa obra de Vigilar y Castigar, que hace una historia de la cárcel, una historia de las penas, hace referencia precisamente a esto. El cuerpo se convierte en el medio a partir del cual se expía, ¿sí? El pecado, entiéndase el delito, entiéndase la culpa, es del cuerpo, no del alma. El alma es perfecta porque el alma la crea Dios en esta concepción medieval, pero el cuerpo no. Y por ello, cuando el hombre o la mujer comete un delito, lo que hay que castigar no es el alma, lo que hay que expiar es el cuerpo. Y entonces, si nosotros vemos todos los métodos jurídicos utilizados para resolver conflictos o delitos en el medievo, llegamos a la conclusión de que todos ellos hacen uso de la tortura en el cuerpo. Todos ellos infligen dolor en el cuerpo para extraer una confesión. Si al momento en el que se finiquita un procedimiento judicial se dilucida de que el individuo o la mujer es culpable, la pena va a recaer sobre el cuerpo. El cuerpo es privado de su libertad, el cuerpo es vejado. Entonces, por ello es importante decir que por eso es una representación primaria de la cultura. El cuerpo puede ser orden, puede ser desorden. En la actualidad para nosotros un cuerpo ordenado es un cuerpo saludable, es un cuerpo que hace ejercicio, ahorita explicaré, ahondaré más en ello, es un cuerpo bello, ¿no? En el medievo, un cuerpo que era ordenado era un cuerpo que cumplía con sus obligaciones puestas e indicadas dependiendo del estrato social al que se pertenecía, del estamento al que se pertenecía. Entonces, en el tema que a nosotros nos compete, la teoría social, particularmente el pensamiento crítico feminista, fue de los primeros en introducir reflexiones en torno al cuerpo. ¿En qué radicaban estas reflexiones en torno al cuerpo por parte de las feministas? Que esa es la gran aportación que hacen en el siglo XX para determinar por qué el cuerpo es una categoría ya no nada más de análisis social, sino que es una categoría de género, que es una categoría de análisis social, pero que tiene que ver con un aspecto crítico de este binarismo construido por la modernidad entre lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Primeramente, lo que ellas señalan es que existe un determinismo en el cuerpo a partir de la sexualidad. Es decir, que se construye por el determinismo en la naturaleza del cuerpo los roles sociales establecidos. Entiéndase que
la fisionomía o el cuerpo natural de la mujer, esa es pregunta, ¿no? Naturalmente, ¿a qué está dispuesto? ¿A qué está dispuesto? A la procreación, exactamente, ¿no? Entonces hay una construcción, un determinismo de que el cuerpo de la mujer, su función es únicamente para la reproducción, ¿sí? Y por el contrario, el cuerpo del hombre tiene diferentes facultades, ¿no? Las facultades, por ejemplo, este es mucho del pensamiento ilustrado, la facultad del trabajo, ¿no? El hombre ilustrado, el cuerpo del hombre ilustrado es un cuerpo que trabaja, es un cuerpo liberado, es un cuerpo que no se le infringen dolores, vaya, es un cuerpo dispuesto a. El, digamos, segundo punto de que aportan las feministas es que el cuerpo en la modernidad se vuelve no una categoría objetiva, que era lo que les decía. Una cosa es cuando hablamos de la percepción subjetiva y objetiva, que tiene que ver más bien con el carácter ontológico de la apreciación que tenemos con respecto a sujetos u objetos que analizamos desde el punto de vista teórico, y por otro lado, cuando estamos hablando de que un cuerpo se objetiviza, es decir, un cuerpo se convierte en objeto. Entiéndase la expresión que van a utilizar las feministas, un cuerpo se cosifica, se vuelve cosa, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Cuando el cuerpo se objetiviza, cuando el cuerpo se vuelve cosa, el cuerpo se vuelve objeto de mercancía, se vuelve objeto de circulación. Las cosas hoy en día, eso es lo que la modernidad nos ha impuesto, el sistema capitalista y neoliberal nos ha impuesto también, es que todo es objeto de ser transmitido, todo es objeto de obtener una ganancia del cuerpo. Y hoy en día la prostitución, y de lo que nos hablará justamente Sofía, la trata de personas, es la expresión más clara de cómo el capitalismo y el neoliberalismo ha transformado el cuerpo en una mercancía a la cual hay que explotarle hasta lo más que se pueda la ganancia mínima. Y son ciertos cuerpos, por cierto, no son todos los cuerpos sociales, ¿no? Son los cuerpos de niños, son los cuerpos de mujeres, y la realidad es que no vemos que haya cuerpos de hombres. Entonces, por eso hay que decir que es una expresión muy tajante. Segundo, que también las feministas, tercero, también las feministas van a incorporar en el análisis este rechazo o esta secularización del cuerpo. Hay, digamos, un movimiento muy importante en el siglo XX de liberación sexual que va a tener también sus consecuencias en este sentido, pero quizá el más importante es la reflexión en torno al cuerpo de las mujeres como un cuerpo que no debe de sentir nada, un cuerpo que solamente tiene que ser deseado, que es construido para el deseo de alguien más, que no es construido para la satisfacción o la autorrepresentación. Entiéndase, estos discursos que escuchamos de ¿qué importa que la mujer no tenga placer? ¿No? En algunas culturas hoy en día esto es algo irrelevante. Por eso mutilan a las mujeres, porque el cuerpo de las mujeres está mediado, está construido discursivamente bajo esas premisas. La siguiente categoría que nosotros tendríamos que sumarle a este análisis del cuerpo es la sexualidad, o lo que denominaba Michael Foucault, como les refería, la política de los cuerpos, ¿sí? Entiéndase la relación del poder y la sexualidad que recae sobre el cuerpo. Bajo esa tónica, Foucault establecía algunos presupuestos también que son premisas importantísimas para el análisis del cuerpo y que después algunas feministas como Magny van a ser las que lo retomen y lo reflexionen y profundicen más en torno a lo que Foucault afirmaba. Entre las que encontramos es particularmente la relación que existe entre el cuerpo y lo que esta relación de poder implica, que sobre los cuerpos se tengan que realizar ciertas ceremonias, que son ceremonias simbólicas de representación de poder, ahorita pongo ejemplos, o bien la exigencia de signos a través de los cuales se obtenga esa, digamos, representación de que sobre ese cuerpo recae un ejercicio de poder. Pongo el clásico ejemplo de la niña que cumple 15 años. Es una ceremonia social. Y es una ceremonia, y ustedes dirán, pues qué ingenuo, a lo mejor muchas de ustedes
y muchos de ustedes participaron en este ritual, en esta ceremonia. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la significación de los 15 años? El paso de la niña a mujer. ¿Pero qué más hace el padre? Porque el padre la pasa, la baila, ¿no? Se la pasa a sus 15 chambelanes. ¿Qué es lo que está enseñando del cuerpo de su hija? Que su hija está lista para que un hombre la pueda hacer suya, la pueda poseer. Es decir, su hija sale al mercado, para que lo entendamos, ¿no? Es una ceremonia de ejercicio de poder, ¿sí? Es una ceremonia que está simbolizando justamente eso. Digo, entiendo que a muchas, esta es una cuestión tradicional que causa muchos choques, que causa muchos rompimientos, que causa incluso, pues decir, bueno, entonces, ¿qué debo de decirle a mis papás? Que no me hagan o no le hagan a mis hermanas 15 años, pues yo les diría, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, eso es una ceremonia, una permanencia de una ceremonia que implica esa construcción cosificada de la mujer y que implica la demostración simbólica del ejercicio del poder sobre el cuerpo de una niña. ¿Sí? Un signo lo explicaré más adelante, cómo el cuerpo se vuelve un signo. Y particularmente en nuestro mundo moderno, el cuerpo se vuelve un signo de inversión. Esto es importante de aclarar. Les decía que quien va a retomar la microfísica del poder, la de las feministas, va a ser Magny, en una obra que escribe en el año 1992, donde justamente retoma la idea y a la conclusión a la que llega es que el cuerpo de la mujer, como decía hace un momento, se vuelve un objeto, y particularmente se vuelve un objeto de manipulación física, en donde el cuerpo de la mujer, cuerpo-objeto, ¿sí?, debe entenderse en esa lógica, es también un cuerpo erótico ideal, ¿sí? Y ustedes van a ver al final cuando les ponga imágenes si esto no es cierto, si no es cierto que es un cuerpo erótico ideal y que es un cuerpo objeto. O sea, realmente no importa mucho, digamos, el nombre de la persona, sino el objeto que estamos mostrando y las características que reviste el objeto para entender. Entonces, esta es una pregunta básica y debo de decir que también es una pregunta básica, pero incorrecta. La gran pregunta es, ¿cómo deben ser las mujeres? Digo que es incorrecta porque nadie debería de decir cómo deben ser las mujeres, pero lo cierto es que todavía sus abuelitas, seguramente, o abuelitos por ahí, deben de tener en sus casas estos famosos manuales como el manual de Carreño, el manual de las buenas costumbres, ¿no? Cómo se debe sentar la niña en la mesa, qué no debe de hablar, qué cubiertos debe usar, qué debe bordar, cuál es el comportamiento que debe de tener la mujer. Entonces, bajo esa premisa, se nos ha establecido en la modernidad, por eso es un tránsito, en la modernidad se nos ha establecido cómo debe ser la mujer. Y ustedes me dirán si es cierto o no que estos son niveles de exigencia, que son categorías, discursos culturales que se le ponen como pegotes al cuerpo de la mujer para que reúna los estándares de ese objeto deseado, de ese objeto ideal erótico deseado, ¿no? Que es, por ejemplo, sea un objeto del deseo, ¿sí? Ustedes escuchan por ahí, está bien buena, ¿qué otra expresión les gusta al respecto? Expresiones que lo que denotan del lenguaje es la cosificación, ¿sí? Eso es lo que denotan esas expresiones. O esa no. También el discurso de la construcción de lo bello y lo feo, un estudio que les recomiendo sobre lo mismo, es Historia de la belleza e historia de la fealdad, de Humberto Eco, puede ayudar también a ilustrar eso, la asociación innegable de que la mujer tiene que ser necesariamente bella, ¿no? Y eso es muy importante. Tiene que tener un cuerpo bello, ¿no? O sea, cómo va a estar gorda, cómo va a estar flácida, cómo no va a tener la nariz bonita y estética, cómo no va a hacer ejercicio, cómo no se va a arreglar el cabello de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esos cánones de belleza tienen que ser fértiles, porque la asociación de la mujer es que no es mujer y no se convierte en mujer, sino es madre. Esa es la asociación cultural, erróneo. Hoy en día
yo creo que todas ustedes deben de saber que tienen la capacidad de decidir ser o no ser madres y que eso no las hace o no ser mujeres. Eso es muy importante y que su realización como mujeres no depende de esa fertilidad o no que ha impuesto el patriarcado. Que el cuerpo es para los demás. Regularmente, yo lo observo incluso aquí cuando doy mis clases, es que ustedes construyen sus cuerpos no para sí, sino para cómo los van a ver, para lo que el resto piensa de ustedes, para que el resto, particularmente hombres, pero también mujeres, acepten sus cuerpos, ¿sí? Entonces, esta es una lógica de la modernidad. Y algo muy importante es que, por lo tanto, la modernidad construyó ciertas prácticas a partir de las cuales hay que disciplinar el cuerpo de la mujer para que sea un cuerpo femenino. Y entonces, por eso les decía, es un error terrible, diría yo, la feminidad hoy en día es un artificio. Es un constructo social y es un constructo que se construye a partir del discurso heteropatriarcal. Y ahora van a ver ustedes por qué. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas prácticas disciplinares? Básicamente las podemos englobar en 3 tipos de prácticas disciplinares. Las primeras son aquellas que pretenden conseguir un cuerpo de cierto tamaño, ¿no? ¿Cuántas de ustedes no se han sometido a dietas? ¿Cuántas de ustedes no quisieran hacerse una cirugía estética? ¿Por qué? Porque el estándar heteropatriarcal les pide que disciplinen el cuerpo para que cumplan con la construcción establecida del mismo. 2, aquellas que buscan conseguir una forma de expresión femenina, ¿no? Los varones siempre están diciendo, no, si no se comporta y no hace estos gestos, y no es lesbiana, es marimacha, es todo lo que sea, porque para ser femenina tiene que mover su cabello así, y tiene que sentarse de tal forma, tiene que hacer gesticulaciones de tal forma, porque si no, ¿qué pasa? Esa mujer se viriliza, es lo contrario, ¿sí? Ustedes lo ven, ¿cuántas veces no han escuchado que sus compañeros señalen a sus otras compañeras que no son femeninas en ese artificio como de que son otra cosa, ¿no? Si lo fueran, ¿cuál es el problema? Y por último, aquellas tendientes a mostrar el cuerpo como una superficie decorativa. Si es un objeto, también es por lo tanto un objeto de decoración. Y para ello hay prácticas para decorarlo. La depilación es una de ellas, ¿no? El maquillaje, los adornos, etcétera, etcétera. Son prácticas disciplinares que recaen sobre el cuerpo femenino. Entonces, lo que nosotros encontramos cuando analizamos el cuerpo desde el punto de vista social es que hay un choque. Lo que decía, una cosa es el cuerpo físico, el cuerpo objetivo, el que cada uno de ustedes y yo tenemos, y otra cosa es el esquema corporal, que es justamente la construcción sexuada del cuerpo, ¿sí? Es decir, los estándares culturales, el discurso mediatizado, las prácticas, el poder ejercido sobre un cuerpo. Eso es el esquema corporal. Entonces estamos hablando, por eso decía que era muy importante, el que comprender que una cosa es el cuerpo, la autorrepresentación, y otra es el esquema corporal, o la representación hecha por el resto, o la representación social establecida. Entonces, ante esto, las feministas han propuesto una categoría mucho más amplia para la comprensión de este proceso y de este enfrentamiento entre el cuerpo objetivo y el esquema corporal, que es justamente el de la corporalidad. Cuando nosotros hablamos de corporalidad, estamos hablando de un cuerpo vivido, un cuerpo que se construye por su experiencia, por su praxis. Entiéndase en el ejemplo que estoy diciendo de que una mujer no tiene que ser necesariamente madre, es decir, ser madre es un esquema corporal del ser mujer, de la feminidad artífice. Bajo el análisis de la corporalidad, esto significaría que mi cuerpo vivido me dice que ser mujer no necesariamente es esa experiencia, sino que mis vivencias son las que componen o las que le dan sentido, las que le dan significación
a mi ser de mujer. Y ese es un problema filosófico, por eso decía inicialmente, estamos hablando de algo muy complejo que tiene que ver hasta el nivel ontológico, ¿sí? Y es una gran pregunta, la gran pregunta que se hacía Martin Heidegger: ¿qué es el ser? ¿Sí? Yo les diría, como decía Judith Butler también, que es el ser mujer. Son esos actos performativos, es decir, es la experiencia vivida por cada mujer la que construye su propio lenguaje subversivo sobre lo que es ser mujer, no lo que alguien más le dice que tiene que ser mujer. Por eso cuando les ponía la pregunta, ¿cuál debe de ser el tipo de mujer o cómo debe ser la mujer?, les decía, era errónea. Eso es una experiencia. Mujer es una categoría, las que le damos el contenido y la significación somos nosotras, no nadie más. Por eso es una experiencia vivida. También hay que decir que del lado del cuerpo se suceden otros hechos concomitantes, es decir, no podemos desprender el cuerpo como una categoría abstracta, tenemos que contextualizar al cuerpo, y bajo esa tónica el cuerpo se enfrenta a ciertas cosas, particularmente, por ejemplo, con el espacio, ¿no? Todos nosotros nos movemos, y el ejemplo más claro es el de la moda, ¿sí? Esta moda que implica que para ciertos espacios hay que vestir de cierta manera, ¿no? Esta moda que implica que la mujer en el espacio doméstico se puede vestir como la denominan fodonga, ¿no? Y si sale al espacio público, el espacio de los hombres como mujer deseada, ¿sí? No puede salir fodonga porque la van a ver los hombres, ¿no? Y es un objeto ideal, erótico, que tiene que estar en el mundo de los hombres, expuesta para los hombres. Entonces, por eso hay esa divergencia. Por eso hay que entender que el espacio también tiene género. El espacio privado, el espacio doméstico, es el espacio femenino, donde aparentemente gobierna la mujer, aparentemente, porque eso también es, en él también hay una serie de elementos de ejercicio de poder intrínseco. Pero el espacio público es un espacio prácticamente determinado y dominado por los hombres, ¿sí? Y por último les decía, hablaba de dos cuestiones importantes, cuando les decía que el cuerpo tenía también que ser un signo, ¿no? Y les hacía, ya les adelantaba, cuando nosotros hablamos de que el cuerpo también se manifiesta como un signo, es que el cuerpo adquiere o se representa de cierta forma, adquiere, digamos, una significación particular dependiendo del contexto. Nuestra modernidad o posmodernidad actual, que es otra discusión, lo que nos dice es que el cuerpo se ha visto como una inversión y se ha visto también bajo una visión instrumental. Cuando nosotros vemos estas dos, es que les explicaba, es el lograr entender que en un mundo como este, el siglo XXI, el cuerpo que está dividido, está, digamos, establecido dicotómicamente por este binarismo entre hombre y mujer, también es un cuerpo que transversalmente le implican muchas de las condiciones que se generan por las condiciones estructurales derivadas de un sistema económico y de un sistema político, los cuales ya he definido: el neoliberalismo y el capitalismo. Y eso implica entonces que ciertos cuerpos, los cuerpos objeto, sean cuerpos como inversiones, ¿no? Si es un cuerpo con inversión, pues hay que meterle al cuerpo, ¿no? Hay que operarlo, hay que ir al gimnasio, hay que hipertrofiarlo, hay que mostrarlo como invertido, como saludable bajo los esquemas actuales. Y también un cuerpo instrumental, un cuerpo que sirve. Si ustedes van o perciben en la zona industrial, los individuos, ya no hablemos de hombres y mujeres, sino hablemos en general, los individuos son concebidos no como personas, no como cuerpos con vida, con experiencia vivida, sino son concebidos como instrumentos del trabajo, ¿sí? Esa es la razón instrumental, la razón que permea en la modernidad. Entonces, todas estas son premisas que no hay que perder de vista para un análisis social del cuerpo y de la sexualidad. Entonces, por último, lo que quiero mostrarles es una serie en ese tránsito histórico, para que veamos, esta es la famosa obra de Van Dyck, El matrimonio arnolfino, ver cómo se concibe aquí a la mujer, ¿no? ¿Qué
¿qué vemos en torno al cuerpo de la mujer? ¿Qué hace referencia a esto que les he dicho de que la mujer tiene que ser fértil, ¿no? El cuerpo de la mujer como una representación de fertilidad. Es una representación medieval del arte flamenco. La que sigue, por favor. Las siguientes son obras de Tiziano. También lo que les decía de esas permanencias. El cuerpo erótico, el cuerpo objeto erótico de las mujeres. La tendencia carnal de las mujeres, por eso hay que ocultar el cuerpo de las mujeres, porque ellas son el pecado andante, ¿no? Ese es lo que dicen los hombres. ¿Para qué te pones minifalda? Si la violaron es que ella tiene la culpa, pues es que andaba ahí enseñando, ¿no? O sea, el cuerpo siempre para los demás. Entonces estas pinturas de Tiziano son el ejemplo clásico de esa construcción erótica ideal, objeto del cuerpo. La que sigue. Estas son estas pinturas, miren, esta por ejemplo también, ese es un artificio que se hacía al cuerpo para darle el estándar de belleza en el medievo, también en la época romántica, pues a las mujeres se les ponía el corsé, ¿por qué? Resaltaba el busto, afinaba la cintura, dejaba ver anchas las caderas, que eran síntoma de fertilidad, ¿no? Y así son las representaciones de los cuadros. Este es otro cuadro de Tiziano también. El arte romántico del siglo XIX, para no irnos tan lejos, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una mujer primero situada en un espacio de buenas costumbres, de buena forma, pero la mujer que es erótica es una mujer que es ilustrada, es representada de otra forma a la mujer que no, ¿sí? O sea, hay ideales en torno al cuerpo de la mujer. Seguramente han escuchado la expresión de los hombres, de algunos varones que dicen, no, con esa no me voy a casar, esa es para divertirme, ¿no? Y esa es la que ven con ciertos rasgos. Pongo la comparación porque las dos son obras de Rossetti, esta es Danae, la siguiente es la Beata Beatriz. ¿Y cuáles son las diferencias que encuentran entre el cuerpo de la Beata y la de Danae? El otro está erotizado, la Beata está cubierta, ¿no? Está acá en su éxtasis religioso. Y siguientes, vemos aquí las representaciones contemporáneas del cuerpo objeto, ¿no? Tiene que ver desde las formas, de qué formas se acentúan más las partes eróticas de las mujeres. Las revistas están plagadas de estas posiciones, compañeras y compañeros, ¿sí? Las mujeres colocadas de esa manera, las mujeres con gestos, con acciones performativas, a partir de las cuales a los hombres les generan algo, no es si ellas consideran que es algo erótico, es que la construcción cultural dice que tener una cara así es una cara sensual, ¿no? O sea, aquí no importa que sea Megan Fox, ¿sí? Podría ser otra en la misma posición y con la misma articulación y construcción de la representación. Lo que importa es que se ve un objeto erótico ideal, ¿sí? Aquí vemos otra más, ¿no? Los estándares, ahora ya no es a lo mejor el nuevo corsé, pero ahora la exigencia de que el cuerpo sea muy delgado, de que tengan la cara afilada, ¿no? Esas cosas, esos actos performativos para que el objeto construido quede como lo pide el que está invirtiéndole o el que está esperando el uso del mismo. Entonces, bueno, ese es, digamos, en resumen, lo que yo quería expresarles, que es un poco de las premisas necesarias para el análisis teórico del cuerpo y de la sexualidad.